Bien, le dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo le dijo Isaías al Señor? Heme aquí, envíame a mí. Pueden sentarse. Y quiero empezar primero con una ilustración. Ya días no ilustraciones, pero esta ilustración es de la actualidad. Hay dos tipos de obreros. En nuestro tiempo hay dos tipos de obreros, y el primero de ellos son aquellos que no encuentran una estabilidad laboral, y la razón es porque no se identifican con la obra que hacen. Es porque no se logran identificar, y por eso es que no encuentran una estabilidad, sentirse cómodos con lo que hacen. Otros son aquellos que, teniendo un trabajo, se lamentan de no tener uno mejor. Entonces hay dos tipos de obreros. Y por otro lado están los dueños de la obra, que se lamentan de no encontrar obreros. Fíjense que hablaba con alguien esta semana, y siempre, cuando se acerca el tiempo de que ya hay que sembrar los cultivos, se ha escaseado la mano de obra. No hay personas que estén disponibles, y siempre están allí buscando una razón para no hacer el trabajo. Otros de alguna manera se han conformado a hacer poco, percibir poco, y por eso no hay disponibilidad. Y me decía una persona esta semana: yo tendría que haber terminado este trabajo en 8 días, pero ya voy por el día 10 y aún sigo sin terminarlo porque la gente no quiere trabajar. Cualquier excusa busca para no hacerlo. Y yo parece que el domingo, yo fui a dejar el carro, el pickup, lo fui a dejar al taller, y el lunes el mecánico amaneció enfermo, y es domingo ya, y no me lo han entregado. Y ayer le decía: mire, yo me tengo que ir y necesito dejar un carro aquí, ¿qué pasó? Y me empieza a decir: es que mire, como yo no he estado allí en el taller, no han sacado los trabajos. Porque estamos acostumbrados a que nos vean. Y yo escribía ayer en un estado, escribía esto basado en la necesidad que Jesús vio. Y decía que los líderes relevantes son aquellos que suplen necesidades verdaderas. Son aquellos que ven la necesidad y dicen: yo debo de hacer esto. Ven la necesidad y buscan la manera de suplirla. Por eso yo le he puesto 2 títulos a este mensaje. Tome el que a usted bien le parezca. El primero de ellos redunda un poco, pero creo que es válido. El primero de ellos: una obra que me necesita. Y si no lo quiere hacer suyo, una obra que necesita obreros. Pero si usted es de aquellos que busca servirle al Señor. Hablaba con un pastor, me contaba un caso que estaba pasando dentro de la iglesia, y me dice: y a esta persona le gusta, quiere servirle al Señor. Y como estaba preparando el mensaje, le digo yo: pero defíname qué es el servicio que le da a esta persona al Señor. Y me dice: no, a ella le gusta cantar, le gusta, a mí me dejó así como un poco desequilibrado, porque me decía que servirle al Señor era cantarle. Y eso me llevó
a buscar bíblicamente qué es un obrero. ¿Qué es un obrero? Y fíjense que cuando hablamos de esto, es alguien que trabaja físicamente. Ese es un obrero. Un obrero, la palabra obrero se asocia comúnmente con el trabajo manual, con la obra física. Y yo dije, si la Biblia define esto como un trabajo físico, como un esfuerzo físico, ¿qué nos dirá la Real Academia respecto a un obrero? Mejor me quedo con lo que la Biblia define sobre esta parte. Dicho esto, la obra del Señor necesita obreros. Y cada uno de nosotros somos personas, hemos sido llamados de parte del Señor. Hemos sido llamados y una de las razones por las cuales es el pensamiento que escribí el día de ayer es porque dice que Jesús, en Mateo, Jesús recorría las ciudades, las aldeas, predicando el evangelio, sanando enfermos. Es decir, así tenía una acción. Pero dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esto significa que el obrero no ve su propio beneficio. Este es un principio que debemos aplicarlo a la obra que nosotros hacemos para el Señor. Cuando decimos que un obrero no busca su beneficio, es que no siempre el trabajo físico va a ser agradable para todos. No siempre el trabajo físico. Yo siempre he dicho algo. Cuando alguien se expresa, dice, yo que quisiera tener dinero para no trabajar, ese es un haragán. El que dice o el que tiene un pensamiento, dice, qué galán que yo tuviera dinero para no, ese es haragán. Qué bueno que dijera, si yo tuviera $10,000, yo los invirtiera y yo hiciera esto, yo hiciera lo otro y me mantuviera ocupado. No tendría que preocuparme porque lo que yo estoy trabajando, eso me genera estabilidad. Este quiere trabajar, este quiere tener estabilidad. Así que si usted dice que galán yo tuviera dinero, no, usted es un flojo, es un galán. Porque un obrero tiene determinación. Es decir, que el trabajo y la labor son vistos como algo honorable, y esto me gustó, innecesario. No dije innecesario, innecesario. Es decir, que lo que usted hace es honorable. Hermano, es de vender sorbete, es algo honorable que usted hace. ¿Y sabe qué? Y es necesario. Hermanas que trabajan en Omis, porque trabajan en Prado, lo que hacen es honorable. ¿Y saben qué? Y es necesario. Y muchas cosas se mueven porque nosotros nos movemos. Muchas cosas se hacen porque nosotros estamos ahí. Imagínense ustedes que si en el mercado no existiera Guadalupe, no se refrescarían lo que ella va a comprar todo el hielo que ella produce. Entonces, su trabajo es honorable y hielo vendemos. Te vas a morir ya, es honorable lo que hace. ¿Y saben qué? Es necesario. Ahora llevemos esto a nuestra vida y a lo que hacemos para el Señor. No podemos venir a la iglesia
con el pensamiento, con el mismo pensamiento con el que nosotros trabajamos. Por ejemplo, yo hago lo que a mí me gusta. No podemos venir con ese pensamiento. ¿Y saben por qué? Porque primero, quien nos llama a nosotros es el Señor. Y más adelante vamos a ir comprendiendo a perfección lo que nosotros somos para el Señor. El apóstol Pablo a menudo se describe a sí mismo como un obrero, es decir, un trabajador, refiriéndose a la labor en la difusión del Evangelio y en el servicio a la comunidad cristiana. Usted debe de saber que los recursos que Dios ha puesto a la disposición suya, que las habilidades que Dios ha puesto a la disponibilidad suya, lo ha hecho con un solo objetivo, y no se le olvide, y es edificar al cuerpo de Cristo. Es edificar. Y lo que usted hace, cada pie, cada paso que usted da, cada palabra que usted dice, cada cosa que usted la hace para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces diga conmigo, lo que yo hago suma. Si lo que usted hace suma, y si lo que usted está haciendo está restándole a la obra del Señor, usted debe de examinarse. Usted debe de pensar y decir, no, yo debo de cambiar esta manera de ver las cosas. Porque el servicio a la comunidad se relaciona con esta parte de la edificación. Y Jesús hace referencia a la necesidad de más personas. Por eso el tema, una obra que me necesita. ¿Se recuerdan que hace un par de domingos yo le decía que mi pregunta siempre era en cuanto al proceso de discipulado? ¿Y yo qué papel juego en el proceso de formación, en el proceso de llevar a otros a Cristo? ¿Cuál es mi papel? Y tuvo que venir alguien de Estados Unidos, patrocinarme un congreso de discipulado para decirme que yo era una herramienta nada más. Una herramienta. Eso que usted dice, alcanzame eso. Y eso es lo que nosotros somos como obreros. Y Jesús hace referencia a la necesidad, al punto que los dos pasajes que leemos, tanto en Mateo 9 como en Lucas 10, dice que Jesús les dice, no les dice que oren. Mire, esto es algo que nos debe llamar la atención a nosotros. Porque no nos está diciendo oren al Señor, les está diciendo rueguen. Mire, ustedes que trabajan, no sé si ustedes de repente se han encontrado con una persona que les ha dicho, te pago lo que sea, pero andás en el caos de trabajo. Y usted dice, ¿de verdad? Sí. Y usted deja lo que hace y usted se va porque hay mejor paga. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Vino a rogarle a usted. Y el Señor está diciendo que es hay necesidad de obreros. Yo quiero que usted piense en algo, hermanos. Su servicio al Señor no es indispensable. No es indispensable. Pero
Pero cuando hablamos de la obra o de la posición que nosotros tenemos, es aquí donde nos damos cuenta de la necesidad más importante, que las personas estén dispuestas a trabajar en la obra del Señor. ¿Y cuál es ese contraste entre si mi servicio no es indispensable? Es porque a veces creemos que somos los únicos que lo podemos hacer. Y eso es lo que ha limitado la falta de obreros. Porque no estamos dispuestos a reproducirnos en otros. Porque no estamos dispuestos a ser enseñables. ¿Para qué? Para que la obra del Señor se cumpla. Y hay varias razones por las cuales se considera importante trabajar en la obra del Señor. Quiero solo mencionarle 4 de ellas. La primera es por obediencia. Nosotros debemos servir en la obra. ¿Por qué debemos servir? Por obediencia. Miren, hermanos, solamente aquel que ha experimentado eso lo puede confirmar. Pero el que trabaja para la obra del Señor recibe mejor retribución. Y no le estoy hablando económicamente solamente. Estoy hablando de muchas cosas. Se me viene a la mente un canto que dice: soy feliz en el servicio del Señor. Cuán alegre yo me siento. Porque debe de ser por obediencia. La segunda razón por la cual se considera importante trabajar es por amor a Dios y a los demás. Ahora se da cuenta que un obrero no piensa en él. Un obrero está pensando en la obra. Y yo eso es lo que trato, la manera de enseñar cuando me toca hablar de esto. Porque muchos líderes toman decisiones basados en lo que ellos quieren y no en la necesidad de la gente. Y nosotros debemos de ver la necesidad que la gente tiene. ¿Por qué? Porque alguien que tiene un vehículo no piensa en aquel que no tiene. Aquel que tiene un paraguas no piensa en aquel que no tiene un paraguas. Aquel que tiene comida no piensa en aquel que no tiene comida. ¿Cuándo se preocupa usted por la escasez de alimentos? ¿Cuándo? Cuando no tiene. Usted. ¿Cuándo se preocupa usted por la escasez de trabajo? ¿Cuándo? Cuando no tiene usted, es que se preocupa. ¿Cuándo se preocupa cuando se arruina un carro? Cuando se arruina el suyo. Pero de lo contrario, no se preocupa. Y un obrero, y por eso Jesús dice que él recorría, él conocía las necesidades. Y de acuerdo a sus necesidades, dice que vio a las multitudes y dijo: estas ovejas necesitan pastor. Y va y le dice a sus discípulos: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Un obrero recibe retribución de su trabajo, oiga, pero no se beneficia del trabajo, que son cosas muy diferentes. Entonces, la obra del Señor se hace por amor a Dios y para los demás. Se hace por el crecimiento espiritual y por el testimonio y la evangelización.
Pero la parte medular de lo que quiero compartir con ustedes es esta pregunta: ¿por qué es necesario ser un obrero del Señor? ¿Por qué? Mire, lo primero es para cumplir con el mandato de Jesús. Todos debemos conocer ese mandato de Mateo 28, 19 y 20. ¿Cómo dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre. Esto es trabajo, esto es acción. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice Marcos 16:15? ¿Alguien se recuerda que dice Marcos 16:15? Ir por todo el mundo. Es una acción. Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire, relacionado a este pasaje, ser un obrero del Señor implica participar activamente en la difusión del evangelio y la expansión del reino de Dios. Oiga, participar activamente. Vea este lugar. Todo obrero ve un lugar como un lugar de entrenamiento. Y ese lugar debe de ser para nosotros un lugar de entrenamiento. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo en la obra no es en vano. Y debemos nosotros participar activamente. Y usted debe preguntarse: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué hago yo por esto? ¿Qué estoy haciendo? Un obrero se siente deudor. Y no quiero hacer demasiado alarde de esto, pero lo que yo les decía a los hermanos no es broma. Yo les escribí, yo sé que ustedes están en reunión, pero quiero decirles que a partir de las 2 semanas en adelante yo puedo estar disponible. Pónganme a hacer lo que sea. Un obrero debe estar dispuesto. Un obrero debe de permanecer. Y como dice nuestra visión a nivel global, su mandato debe de ser nuestra misión. La misión de MM33 es esa: su mandato, nuestra misión. Yo le digo a un amigo: usted solo diga rana y yo salto. Queriéndole decir: dígame lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. O como usted dice, tus peticiones son órdenes. Usted debe de permanecer en una disponibilidad para participar activamente en la difusión del evangelio, pero también en la expansión del reino de Dios en la tierra. Entonces, es necesario ser obreros del Señor para cumplir con su mandato. La segunda razón es para colaborar. Oiga, y esto a mí me encantó porque nosotros somos colaboradores de Cristo. Un colaborador. Usted y yo nos convertimos en colaboradores en la obra de redención. Entonces, es necesario ser un obrero del Señor, diga conmigo, para colaborar en la obra redentora. Para colaborar en la obra redentora de Cristo. Vea que dice
Primera de Corintios 3:9. Primera de Corintios 3:9 dice de la siguiente manera: porque nosotros somos, ¿qué dice Primera de Corintios 3:9? Nosotros somos colaboradores. ¿Qué somos, iglesia? Colaboradores. Somos colaboradores. Eso es lo que somos. Dice el versículo 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Siéntase importante. Siéntase importante. Usted debe de saber cuál es su lugar. Mire, nosotros como iglesia, como cristianos, nosotros siempre nos excusamos porque nosotros no nos queremos esforzar. Nosotros no nos queremos esforzar como cristianos. Mire, nos hemos acostumbrado a decir, es que yo no puedo. Mire, a mí póngame a hacer cualquier cosa, pero eso no. Claro, por eso existe una multiforme. Hay una diversidad de dones, hay una diversidad de cosas que podemos hacer dentro del cuerpo de Cristo. Pero hermanos, cuando hay una necesidad, yo he escuchado decir a personas, en mi necesidad, yo fui a comprar una canasta, una caja de tomates, y yo la fui a vender. En mi necesidad dice eso. En mi necesidad yo fui y le dije a esta persona que lo que me pusiera a hacer, eso iba a hacer. En mi necesidad. ¿Por qué para nosotros la obra del Señor no es una necesidad? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Si mal no lo recuerdo, hermana Karina, cuando estaba aquí en la Panamericana, o así, ¿verdad? Aquí donde vivían antes, un día me dice, bueno, yo creo que lo mucho que hago son los espejitos que se le quiebran a los retrovisores de los carros. Es lo mucho que hago. Me he perfeccionado en hacer eso. Pero un día la necesidad por la falta de obreros la llevó a ponerse a hacer lo que los demás hacen. Y ahora hasta se pelea por los trabajadores para ver qué es lo que va a hacer ella. Por la necesidad de la falta de obreros. Yo quiero preguntarle y quiero llevarlo a concientizar qué es lo que usted ha llegado a hacer por necesidad suya. ¿Hasta qué punto ha llegado usted? Ahora, si usted no ve la obra del Señor como una necesidad, mire, hermano, un obrero busca. A mí, como no me dicen, si a mí me dijeran, yo fuera. No, un obrero que conoce y sabe las necesidades. No es nada personal lo que le voy a decir, solo un ejemplo nada más. No es nada personal. Pero voy a hablar en tiempo pasado, cuando hacíamos vigilias, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos vigilias y preparábamos cenas.
Todos sabíamos que se preparaban cenas. Pero nadie decía, hermana, ¿a qué hora va a empezar a hacer la cena? Quiero irme a ayudar. Y repito, no es nada personal. Simplemente es un ejemplo que se me viene. Porque siempre estamos esperando una carta de invitación. ¿A dónde quiere trabajar usted? Siéntese a esperar que lo van a llamar, pues. ¿A dónde quiere trabajar? Usted dice, yo que quisiera trabajar, y usted menciona un nombre. Entonces, siéntese a esperar, ya lo van a llamar. Es más, le mencioné lo que había dicho Isaías. El Señor solo dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Saben que Isaías bien pudo haberse quedado callado? Él bien hubiese podido quedarse callado. Pero no. Él abrió su gran bocota y dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero que usted se vaya pensando qué es lo que esta obra necesita. ¿Y qué es lo que usted está haciendo? Como obreros del Señor, tenemos la oportunidad de colaborar con Dios en su obra de redención, al llevar esperanza, amor y perdón a otros. Mire, vuelvo a repetir, esto no se trata de nosotros. No es nuestro beneficio, no es lo que nosotros queremos. Vaya más adelantito, si no ha cerrado su Biblia, en el capítulo 6 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1, dice, así pues nosotros, ¿cómo dice? No dice dueños. ¿Qué dice? Como colaboradores. Como colaboradores suyos. Es decir, que hay un dueño. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Por qué es necesario ser un obrero del Señor? Número uno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos ser obreros? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya se nos olvidó. Para cumplir el mandato de Jesús. La segunda razón es para ser colaboradores del reino. Y en tercer lugar, para servir a otros. Número uno, ¿para qué? Para cumplir el mandato de Jesús. Número dos. El otro domingo lo voy a preguntar, así que trate de aprenderlo. Y número tres, para servir a otros. Su servicio es para otros. Ser un obrero del Señor implica servir a los demás con humildad, con amor. Vea qué dice Mateo 20:28. Mateo 20:28 nos dice su palabra de esta manera. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Nunca trabaje para su beneficio.
Nunca trabaje por beneficio, por un beneficio en la obra del Señor. Él paga. Eso no queda duda. Él retribuye. Pero que nunca nuestro servicio esté basado en lo que nosotros vamos a obtener. Dejemos que Dios se encargue de bendecirnos por lo que hacemos. No nos autopaguemos nosotros. Yo creo que de novatos, de principiantes, a todos nos ha pasado esto. Hemos hecho algo y esperamos retribución. Hacemos algo y esperamos que se nos halague. Esperamos que se nos dé la palmadita. Y eso no está malo. Pero el mismo Jesús dijo, de cierto, cualquiera que lo haga de esa manera, ya tiene su recompensa. Vea que dice Marcos capítulo 10. Vamos a andar por todos los evangelios ahora. Marcos capítulo 10, en el versículo 45. ¿Qué dice Marcos 10, 45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Mire qué importante es que como un obrero del Señor tiene sus implicaciones. Y yo siempre he dicho esto, hermanos: servir al Señor es exponerse a la gente. Aquel que pretenda servir sin exponerse a la gente, difícilmente va a poder hacer un buen servicio. Yo le he dicho al Señor, yo voy a hacer lo que tú me encomiendes a hacer. Pero yo sé las implicaciones que esto tiene. Yo conocí a hermana Daisy antes de ser su pastor. Antes de ser el pastor de Arca de Salvación, yo conocí a la hermana Daisy. Cuando las reuniones, le voy a refrescar la mente, cuando las reuniones se hacían en el Instituto Bíblico. Y bien recuerdo yo, en una oportunidad, hermana Daisy pasa a dar sus anuncios. Y en ese momento, el pastor de ella, el pastor de ella pasa por las mesas de recolección. Y ya sabían que era miembro del pastor. Y le dicen, mira, le dijo, anda a callar a esa señora, ya mucho habla. Y el hermano no dijo nada. Y todos hicieron su comentario ahí, si es cierto. Y yo como llegaba una vez al mes, y creo que fue la única vez que yo la vi que ella llegó ahí. Y luego yo me pregunté, ¿quién es la regional de aquí, de la zona? Y esto y lo otro. Con lo que yo no contaba es que años más tarde me iban a identificar a mí como el pastor de la hermana. Y años más tarde me hace la misma cantada a mí. Pero yo sí respondí, yo le dije, vaya a callarla a usted. Porque a quien está ofendiendo es a usted, a mí no. O sea, ofendiendo que estuviera ahí. No que ella estuviera diciendo alguna palabra, sino que el que no quiere que ella esté ahí es usted. Vaya a callarla a usted. O sea, algo malcriado yo, ¿verdad? Pero dije yo me acordé. No, yo no me voy a dejar como el otro, dije yo. Yo voy a defender. Y mire, y ese día, bueno,
años después, pasó una situación que yo dije, yo me voy a levantar, porque no sé qué pueda pasar si alguien habla. Como uno se conoce, ¿verdad? Entonces, miren, es que como que los ingratos solo estaban esperando que yo me levantara para caerme encima a la hermana. Cuando yo regresé, la hermana ya iba como cuadra y media y yo dije, ¿y qué pasó? Le llamo a la hermana y le dicen, no, me dijo, viera lo que pasó. Y yo empecé a decirle, hermana, si usted no está preparada para soportar lo que viene y lo que va a venir, y mientras usted ahí va a ver, mejor entrega. ¿Sí o no? Porque esto no se va a parar. Y todavía hay gente que cuando la hermana le dan el tiempo, se paran y se van. ¿Y qué si ella sirviera por eso? Yo le aseguro que ya ni siquiera estuviera en la iglesia o no sé qué fuera la hermana. Pero debemos entender una cosa: todo aquel que sirve se expone. El obrero se expone al sol. El que ayer alguien escribía algo sobre los maestros y decía que el maestro es el único que trabaja antes de ir a trabajar. Y yo solo me acordé de hermana Teresita. Como maestra, ella trabaja antes de ir a trabajar. Y está preparando una cosa, que está preparando otra, y va a trabajar. Todos nos exponemos. Y en la obra del Señor, amados hermanos, no es la excepción. No es la excepción. ¿Usted cree que por trabajar con hermanos, usted todo iba a ser amén? No. No es así. Pero es importante saber que nosotros no le servimos a un hombre. Usted y yo le servimos al que nos llamó. Le servimos al que nos ha capacitado. Le servimos a aquel que nos ha dado su vida a nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Por último, servimos al Señor como obreros para ser testigos de Cristo. Número 1. Número 2. Número 3. Y número 4. Para ser testigos. Ser un obrero del Señor implica vivir de manera coherente con nuestra fe, de modo que otros puedan ver la luz de Cristo a través de nosotros. Vea que dice Pedro, primera de Pedro en el capítulo 1, perdón, primera de Pedro 3:15. Dice así, mire: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es ser un testigo. Aquel que está preparado para presentar defensa, para presentar razón a aquellos que demanden, pero hacerlo con mansedumbre. Entonces esto significa que un obrero es manso.
Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De manera, iglesia, que ser obreros del Señor es una tarea esencial, según la Biblia, porque nos llama a participar activamente en la misión de Dios para con el mundo, a colaborar en la obra de redención y a servir a los demás con amor y ser testigos de la gracia y del perdón de Dios para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, anhelemos servirle al Señor con todo nuestro corazón. Y si no hemos estado dando un servicio como obreros, empecemos a decirle al Señor: Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente, fe y valor. Esa debe de ser nuestra oración. Y obreros siempre habrán. Dedíquese a la obra del Señor y Él se va a atender de sus necesidades. Señor, gracias esta mañana. Gracias porque